Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Un saludo a todos, seguimos desde Villa de Leyva y también desde Santiago de Chile en esta oportunidad. Muy felices de tener a Felipe Duhart en este programa de Encuentros con el Jazz a propósito de la participación de su quinteto en la 16ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Felipe, bienvenido a Encuentros con el Jazz. Muchas gracias, Paola, un placer participar en el programa. Gracias por invitarme y qué ganas de ir ya a Colombia y estar con todos ustedes por allá. Bueno, Felipe es un músico con una trayectoria impresionante y con su agrupación ya tiene 4 discos en su haber. Precisamente la agrupación ha recibido varios premios el año pasado. Felipe, quisiera que comencemos esta conversación contándoles un poco acerca del trabajo de tu agrupación y pues de todas estas cosas maravillosas que están pasando en estos últimos años. Sí, bueno, tengo en este momento 3 proyectos principales que lidero y uno de esos es co-liderado con 2 amigos también. El proyecto con el que visitaremos Colombia es mi quinteto y este quinteto tiene ya 2 discos a su haber y se concentra en un sonido de jazz contemporáneo con influencias de música de raíz nuestra acá en Sudamérica, ¿no? Es una sonoridad donde confluye saxo tenor, guitarra eléctrica, piano, contrabajo y batería. Y a mí me gusta describirlo como una música que también tiene un carácter a veces cinemático, ¿no? Estamos tratando de transmitir paisajes sonoros, hay harto diálogo entre los distintos instrumentos, a pesar de que es el quinteto que lleva mi nombre y la guitarra es un instrumento protagónico, por supuesto, igual es una música que da mucho espacio para que todos tengan su momento y que realmente haya un diálogo entre todos los que participan del quinteto. Bueno, Felipe, como decías, son 4 discos: Huerquehue del 2018, Aliwen de 2022, Una Luz de 2024 con el Colectivo Sur, nominado al premio Pulsar, y Mood del año 2025. Esto ha sido como todo un proceso de transformación, de composición. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso creativo y cómo ha sido la evolución de todo este proceso compositivo. Bueno, partí con el quinteto, a pesar de que siempre he tocado en formatos de tríos, cuartetos y dúos incluso. El quinteto fue algo que surgió naturalmente después de que yo fui a Nueva York en el 2015. Estuve allá por algunos meses en una pasantía estudiando con Mike Moreno, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y esa fue una experiencia muy rica de, por supuesto, estar ahí en el ambiente, estudiando intensivamente, conociendo músicos, yendo a las jam sessions, escuchando mucho la música en vivo, en fin. Y para mí fue una confirmación de que el camino en el que iba, que era componer desde el origen, desde acá, desde Chile, con esa influencia del jazz contemporáneo, por supuesto, pero también dejando que salga como todo lo que es natural nuestro, ¿no? De nuestra música de raíz. Ese era el camino que debía seguir, ¿no? Entonces, al volver de ese viaje, dije ya, ok, tengo que plasmar esto en un disco, la música que venía trabajando ya hace un tiempo, y ahí fue que le di forma al disco Huerquehue. Y siempre me ha gustado la combinación de la guitarra eléctrica con algún viento, ¿no? Como el saxo tenor en este caso. Siento que, no sé, como que se produce una mezcla muy natural. Y me gusta también que haya otros instrumentos que en algún momento toman la batuta, ¿no? Y pueden también aportar desde ese lugar, no tiene que ser siempre la guitarra nomás la protagónica. Entonces, el proceso compositivo yo diría que fue algo muy natural,
las melodías, lo que va saliendo, la música es algo que se conecta con lo que siempre he escuchado toda mi vida, ¿no? Que es desde el jazz, desde el rock, pero también desde niño escuchando Inti Illimani, Víctor Jara, digamos música acá, ¿no? De Chile, y por supuesto también de todos nuestros países hermanos, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces no era un proceso racional de decir, ya, ok, voy a hacer una canción que tiene que ser un festejo, voy a hacer una que tiene que ser una tonada, no sé qué. No, para nada, sino que era ir recopilando en realidad lo que estaba saliendo y a eso ir dándole forma y que ojalá fuera un álbum coherente, por supuesto, ¿no? Pero no es algo así tan calculado, digamos, tan racional, sino que es dejar que fluya un poco y después ver cómo eso permitir que dé forma a un disco, ¿no? Bueno, y a propósito de ese sentimiento y de esa manera de crear tan espontánea tuya, estamos escuchando el tema Viaje al Sol. Cuéntanos un poco acerca de este tema y de qué trabajo discográfico hace parte. Viaje al Sol es el tema que abre, si bien recuerdo, el disco Aliwen del 2022, y ese es un tema que, bueno, siempre me gusta jugar un poco con combinar cifras irregulares con cifras regulares, como se les llama, ¿no? Y en particular en este tema, que es un tema que está en 7 y en un momento transita a 4, ¿no? Eso es algo que es muy característico del jazz contemporáneo también, ¿no? Hace ya igual varias décadas, ¿no? No es que sea específicamente de este momento, sino hace mucho tiempo que en el jazz se nutre de eso, ¿no? De estar cambiando constantemente, a diferencia quizás de las épocas iniciales, que era un poco más, el jazz más tradicional era, estaban 4, estaban 3, era swing, y después ya como que se ha expandido mucho eso. Entonces Viaje al Sol se nutre de esa tradición y tiene ese nombre porque eso es lo que me imaginé, ¿no? Al componer el tema, tocar el tema, algo como medio entre épico, pero también como una aventura, ¿no? Y que tiene algo de riesgo. Es un tema que no es sencillo de tocar, tiene sus momentos de dificultad para todos, ¿no? Para todos los instrumentistas. Entonces eso como que le da una cierta vertiginosidad al momento de tocarlo, que te pone un poco a prueba, y eso es bacán. O sea, por eso es Viaje al Sol. Bueno, vamos a disfrutar de este tema musical Viaje al Sol del quinteto de Felipe Duján. Bueno, Felipe, venimos de escuchar este tema musical que tiene una complejidad bastante interesante en sus rítmicas y por supuesto una aproximación al jazz muy tuya, como nos contabas hace un momento, desde estos elementos del origen, como les decía a los oyentes en la pasada edición. Este año el festival tiene un concepto curatorial que se denomina Volver al Origen. Y volver al origen tiene que ver con conectarnos con el interior, también conectarnos desde ese lugar desde donde viene nuestros mitos fundacionales. Por eso el afiche de este año del festival es un homenaje a la laguna de Iguaque, que es el lugar sagrado donde emerge Pachué, que es la madre de la humanidad para nuestros antepasados. Y ese concepto de volver al origen nos toca desde volver a este territorio como colombianos, conectarnos con él, con la plaza de Villa de Leyva,
con las tonalidades de este lugar que transitan entre los verdes y los ocres, con el sonido del agua, de los pájaros, pero también volver al origen desde la música. Y es que muchas de las músicas colombianas se han funcionado con el jazz para dar origen al jazz colombiano. Y a propósito de eso, hace 8 días conversábamos con Emanuel Valencia de La Pintana, de esta agrupación de Big Band de Santiago de Chile, y nos contaba un poco de cómo era ese proceso creativo y esa fusión entre el swing, entre estos formatos de Big Band de New Orleans y todo este sonido afro que se mezcla también en este trabajo que él hace desde la composición para trabajar con compositores chilenos tradicionales. Yo quisiera preguntarte cómo es ese concepto de volver al origen desde la perspectiva de Felipe Dujardin. Esa es una gran pregunta porque yo creo que, como tú dices, tiene una dimensión de la música propia de donde nosotros venimos y cómo también el rol que tiene esa música en nuestra sociedad, ¿cierto? Y por otro lado está como la dimensión espiritual que yo le llamo, que tiene la música también, ¿no? De volvernos como al origen, que la música sea una forma de reflexionar también y que algo toque en tu interior, ¿no? En tu dimensión espiritual, o que toque tu alma de alguna forma. Entonces, yo creo que es bonito hacer esa conexión también con la cosmovisión o la manera en que los pueblos originarios también conciben su origen. Yo creo que está todo muy ligado. Entonces, en la música que yo hago, mi aspiración ha sido, ojalá que pueda elevar el espíritu de alguna manera de la persona que lo oye o que está ahí presencialmente en el concierto, ¿no? Y eso igual es una tarea muy difícil y quizás, no sé si es posible lograrlo con música de este tipo, no lo sé, habría que ver qué nos dicen, pero porque la música que no tiene letras, ¿no? La música que es instrumental es mucho más subjetiva, cada uno la interpreta, le da un significado distinto, ¿no? Entonces, en el jazz se da eso, y que me encanta, ¿no? Como de ese lenguaje universal. Entonces, lo que yo estoy como tratando de hacer al volver al origen con mi música es, primero, que sea lo más auténtico posible, ¿no? O sea, que realmente venga de lo que es mi experiencia. Yo que estoy aquí, nací en Chile, ¿no? Y uno tiene una experiencia familiar, pero también hay una experiencia cultural, en fin, y los intereses. Entonces, ser como bien honesto y no tratar de ser algo que no soy, ¿cierto? Entonces, sino que seguir ese camino de, bueno, lo que uno es algo que uno está queriendo decir, ¿no? De dónde uno viene es algo que uno quiere decir, que uno aporta, que uno hace, y que no necesariamente, por más que a uno le guste la música de otros lugares y de todas partes del mundo y todo eso, que es súper válido, por supuesto, no quiere decir que uno tiene que solamente aspirar a hacer eso, ¿no? Sino que uno simplemente tiene que escribir la música y hacerla desde el corazón y seguir ese camino. Entonces, yo creo que es una combinación entre ser auténtico, por supuesto, pero también apreciar la belleza en todo, ¿no? Y eso incluye lo que viene de otros lugares también, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que el jazz logra en general en el mundo, ¿no? Que es una música que realmente ha logrado fusiones muy interesantes en todos los lugares, ¿no? Y algo tiene que hace que las personas sientan que tiene un carácter universal, ¿no? Y que se acopla muy bien con otras cosas y que también desarrolla nuevos géneros, nuevas maneras de hacer música, ¿no? Y esa es una característica muy especial que tiene. Y por eso yo creo que también el jazz se ha expandido de forma tan grande a lo largo del mundo, ¿no? Porque algo despierta en las personas de que sienten que es como nos conecta, ¿no?
Maravilloso, Felipe. Nosotros seguimos escuchando tu música y a propósito de ese sentido profundo, de ese ir al interior, de ese sumergirse hasta el fondo, estamos escuchando el tema Océano. Cuéntanos un poquito acerca de este tema musical. Bueno, Océano es un tema ternario, ¿no? Que yo diría que es uno de los temas un poco más sencillos compositivamente, se podría decir, pero que tiene una fuerza al momento de tocarlo y creo que melódicamente también es como muy, muy accesible, ¿no? Para las personas. Entonces es un tema que siempre gusta mucho y también disfrutamos mucho tocarlo porque es como una plataforma para improvisar muy, muy agradable, ¿no? Y el nombre está relacionado con la melodía. Yo me imagino como esa vista cuando uno está, bueno, aquí estamos rodeados de océano en Chile, por supuesto, y esa vista al océano, ¿no? Desde la altura especialmente, como ver algo tan vasto, pucha que inspira, ¿no? Y de ahí viene esa melodía. Bueno, entonces los dejamos escuchando Océano de Felipe Duhart Quinteto. Volvemos con Felipe Duhart y ahora quisiera pedirte que nos cuentes un poco acerca de tus proyectos. Sé que además del quinteto trabajas procesos de formación desde la pedagogía, que nos cuentes un poco cómo ha sido esa aproximación tuya y también que tienes otro proyecto asociado a la circulación y la realización de un festival. Felipe, de verdad es un gusto que estés acá con nosotros y que nos permitas conocer un poco más a través de tus historias de cómo es esa movida del jazz en Chile. Bueno, en términos de la enseñanza y vincularse también con proyectos educativos y todo, yo creo que siempre lo he hecho, especialmente desde que empecé a estudiar en la Universidad de Música y todo, digamos, siempre he estado tratando de hacer clases, y ya sea de manera particular o en distintos lugares, porque es también una forma de retribución y es una forma de conectar con nuevas generaciones y también de enseñarse a uno mismo, porque al enseñar a otros o conectar a otros quizás con la fuente, más que yo ser una persona que tiene un conocimiento que te lo doy a ti, yo lo veo más como estoy acá y te estoy dando algunas ideas de cómo tú puedes conectar con esa fuente, ¿no? Y llevar adelante tu camino, ¿no? Eso es como siento el objetivo. Entonces, yo creo que al hacer eso también uno se ordena a uno mismo en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo me considero un eterno aprendiz y estudioso de estas músicas. O sea, trato en lo posible de estar siempre estudiando, si es que las circunstancias de la vida lo permiten, con mayor o menor intensidad, pero hay tanto por aprender y es tan increíble encontrarse siempre con música que uno no ha profundizado tanto, discos de repente que uno no ha tenido la oportunidad de escuchar tan a profundidad, y es como con cada uno nuevo se abre otro proceso, ¿no? Entonces,
Bueno, siempre también me ha gustado el tema de la composición y he tenido la suerte de participar también en proyectos de acción social que tienen que ver con utilizar la música en ese contexto, ¿no? Y uno de esos que me tocó participar como por 4 años yendo a Ecuador en un proyecto de músicos de toda Latinoamérica que trabajábamos con jóvenes en ayudarlos a componer, ¿no? Desde una observación de su realidad social y también analizar y reflexionar profundamente sobre qué es la música, cuál es el rol de la música, analizar la música que está en su entorno y también pensar, bueno, si yo quisiera componer algo, ¿qué es lo que diría y por qué, ¿no? Entonces, eso fue un proceso muy lindo que duró varios años y por supuesto he estado también involucrado acá en Chile en distintas instituciones educativas, entre esas ProJazz y CHT Lab, ¿no? Entonces siempre me gusta estar en contacto con los jóvenes también y los nuevos músicos que están en formación y ver cuáles son las tendencias, cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas que se están planteando, ¿no? Maravilloso. Sí. A propósito de eso, vamos a tener la oportunidad de participar en 2 espacios con Felipe, además de su presentación, que será el próximo 26 de junio a las 6 de la tarde en el Claustro San Francisco. Ya están disponibles también las entradas para que ustedes, a través de @VillaJazzFest, encuentren toda la información. Y el día sábado, a propósito de todos estos procesos formativos, pues vamos a tener como 2 momentos en las horas de la mañana. Uno para compartir con estudiantes de la Escuela de Música Santa María de Leyva en un proceso de formación que venimos adelantando con Semillas de Jazz, de la mano de otro chileno, de Sebastián López Bustos, y que Felipe nos va a acompañar ese día también a profundizar con ellos en este maravilloso lenguaje del jazz. Y enseguida vamos a tener un encuentro de directores de Big Band, donde Felipe también nos va a estar acompañando y estaremos compartiendo y debatiendo no solo con los directores, sino por supuesto con todos los chicos y con todas las personas que se quieran sumar a este espacio. Felipe, y como lo decía hace un momento, además de todo este trabajo que vienes haciendo en formación, también hay un proyecto de un festival. Cuéntanos un poco acerca de eso para ir profundizando en ese tema. Sí, hace unos años, recientemente en realidad, con un amigo muy querido, Jonathan, nos lanzamos en la idea de hacer un festival en el sitio del Templo Bahá'í de Sudamérica, que es un lugar muy especial aquí en Santiago, en la comuna de Peñalolén, en los faldeos de la cordillera, y inspirados en ese templo, que es un templo que está abierto a todos, ¿no? Y que es un lugar que cualquier persona puede ir y estar en un momento de silencio, de reflexión, independiente de su origen, independiente de sus creencias y todo. Es un lugar donde no hay ritos, sino que es simplemente un espacio que está destinado a las personas que quieran ir. Inspirados en ese ideal, dijimos, bueno, sería muy lindo hacer un festival acá. Hay un centro cultural que se llama Centro Queyugún, que está ahí en el sitio. Hacer un festival que sea abierto a todos y que permita también plantear a través de la música, a través de la reflexión y la interacción de los participantes, plantear ciertas preguntas necesarias en la sociedad hoy, creo yo, que tienen que ver con, bueno, cuál es el rol de la música, ¿no? En nuestra sociedad, y también cuáles son los efectos de la música, o sea, volvernos cada vez más conscientes de eso, tanto los músicos mismos que están en el quehacer musical, ¿no? Sino también los que están en formación, las personas que asisten a los conciertos, ¿no? Entonces, porque sabemos que la música no es entretención, no es ese como la definición, la pura definición, ¿no? de entretener a las personas, sino que tiene, yo creo, un propósito también mucho más elevado, ¿no? Y es algo que necesitamos plantear esas preguntas y, bueno, ver cuál es la experiencia que tienen las personas y qué es lo que quieren compartir con relación a eso. Entonces,
tuvimos como un programa de inmersión con los músicos que participaron en la última edición. Hemos tenido 2 ediciones del festival y ahí tuvimos a personas que han venido, músicos que han venido desde India, desde Perú, desde Colombia, desde Brasil, desde Chile, ¿no? Y todos llegaban concluían lo mismo: qué importante es que en un festival o en este tipo de espacios podamos hacernos esas preguntas más profundas sobre qué es lo que hacemos como músicos, ¿no? Cuál es el sentido de lo que hacemos, ¿no? Y que no sea como llegar nomás y tocar y listo, digamos, sino que en esa interacción, conocernos, colaborar y todo, y conversar, realmente pensar en qué increíble es lo que hacemos, ¿no? La oportunidad que tenemos de hacer esto y bueno, y darle como ese sentido profundo, ¿no? Volver a darle ese sentido profundo. Y yo creo que todos los que han participado naturalmente en el festival tienen lo ven de esa manera, ¿no? Ven su quehacer musical como algo muy, muy profundo y que le están tratando de dar un propósito, ¿no? Más allá de vivir de eso y todo, sino que algo que conecte muy fuertemente con las audiencias. Entonces, es un festival que recién está partiendo, se llama Festival Luces en la Cordillera, lleva 2 ediciones. En octubre de este año esperamos hacer la 3ª edición. Por supuesto nos inspira la cordillera, que estamos ahí en los faldeos de la cordillera, hay una vista increíble de la ciudad. Yo creo que esta cordillera que tenemos en nuestro continente realmente es una fuente de inspiración eterna para toda la gente que está involucrada en las artes. O sea, es algo tan majestuoso que solo estar ahí y poder hacer es realmente increíble. Felipe, desafortunadamente hemos llegado al final de esta edición de Encuentros con el Jazz. Ha sido maravilloso conversar contigo. Por supuesto que nos quedamos con mucha curiosidad por escuchar en vivo esta propuesta musical. Ya saben los oyentes, el próximo 26 de junio en el Claustro San Francisco a las 6 de la tarde en Villa de Leyva, Colombia, estaremos disfrutando de esta maravillosa agrupación Felipe Duhart Quinteto desde Chile, y los dejamos con el tema Raíces. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Paola, y a la radio. Un placer y nos vemos pronto. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.